Señor presidente, con su venia, primero darle la bienvenida a todas y a todos los activistas que están aquí. Lamentamos de verdad que sus consignas, que son consignas de muchos de nosotros, estén en los palcos y no en las tribunas. Lamentamos que espacios como estos a veces sean solo espacios para galardonar, pero no para asumir responsabilidades en defensa de los derechos humanos que nos tienen una gran crisis humanitaria en la ciudad y en el país. Podría mencionar aquí diversos casos que ejemplifican la tarea tan difícil y loable que realizan las defensoras y los defensores de derechos humanos, quienes desde la individualidad o los colectivos han entendido una de las premisas más importantes de los últimos tiempos: los derechos humanos siempre importan. Importan por la violenta crisis que enfrentamos en nuestro país, la cual se vive en cada uno de sus rincones. Y la Ciudad de México no es la excepción. Importan porque todos los días se vulneran los derechos de cientos de personas. Importan porque vivimos en una sociedad en la que es más fácil matar a alguien que solucionar un conflicto. Importan porque los feminicidios van a la alza y la impunidad impera en casi todos los casos. Importa porque no ha transcurrido un mes de este año sin que asesinen a un periodista. Importa porque la seguridad y el desarrollo económico y social están estrechamente vinculados a los derechos humanos, y porque no tendremos una sociedad próspera y un país pacífico y digno hasta que todas y cada una de las personas que los habitamos gocemos plenamente de nuestros derechos. En este contexto, la situación de las defensoras y defensores está condicionada por la criminalización de sus actividades, tanto por actores del Estado como por grupos de la delincuencia organizada, quienes impiden y evitan las legítimas actividades que realizan a través del mal uso de las leyes penales o la manipulación de los medios masivos de comunicación, o a través de la misma fuerza del Estado que se ha revelado hace unas semanas como el mismo Estado genera espionaje de manera ilegal a los defensores de derechos humanos o a los periodistas que critican con firmeza y con argumentos al Estado mexicano, en vez de que se utilice el espionaje contra los delincuentes o el crimen organizado. No es poco usual también saber de arrestos y detenciones arbitrarias realizadas para silenciar las voces disidentes y frenar los movimientos sociales, criminalizando a quienes denuncian las violaciones o defienden a las víctimas. Aunado a ello, y en los casos en los que las defensoras o defensores han sido víctimas de la comisión de diversos crímenes que han llevado incluso a sus muertes, la tasa de investigaciones exitosas es prácticamente inexistente. La falta de investigación y sanciones a los agresores ha enviado un peligroso mensaje de impunidad total que permite la repetición de violaciones una y otra vez. Esto solo puede llevarnos a entender que la responsabilidad de proteger del Estado ha quedado ausente y se profundiza en organizaciones como Marabunta. México ha enfrentado profundas violaciones a derechos humanos, eventos tan dolorosos que podremos mencionar aquí en una larga lista. Vivimos tiempos de crisis, donde la humanitaria es la más lamentable. Vivimos la perversa ironía de que quienes defienden derechos humanos padecen también la violación a los mismos y en ocasiones han perdido hasta la vida. Continuamente uno se pregunta cómo se puede permitir en un país entero tanta tragedia y que sigan ocurriendo con total impunidad. En medio de esta gran desesperanza y a pesar de ella, nuestros defensores y defensoras de derechos humanos ponen el ejemplo todos los días sobre la responsabilidad de proteger los derechos, no solo como una norma poderosa que se cita en los discursos, a veces francamente huecos, sino como un principio de vida que se pone en práctica donde quiera y en todo momento, como una de las labores sociales más loables y heroicas en estos tiempos que vivimos de guerra infundada. Es el caso de Marabunta, que de su historia y su trayectoria ya se ha hablado aquí en esta tribuna. Por supuesto que la protección y la promoción de los derechos humanos es en primer lugar y sobre todo una responsabilidad del Estado.
pero la labor que ustedes realizan para que la brecha entre los gobiernos, la justicia y las víctimas se acorte es invaluable. No queremos dejar de mencionar en este momento que el Grupo Parlamentario de Morena se honra en contar con su presencia en este recinto y reconoce la dedicación y el trabajo profundo que ustedes realizan. Necesitamos personas dedicadas, defensoras y defensores de los derechos humanos, que se aseguren de que los gobiernos cumplan sus responsabilidades. Les necesitamos para ser más fuertes, para hacer mejor nuestro trabajo, para cortar esas brechas y para cambiar el destino de nuestra ciudad. Pero también hay que decirlo, y me permito un minuto más, presidente, con eso concluyo, que un galardón y discursos a veces, lo repito, francamente huecos, no bastan, porque no podemos ignorar ni dejar de mencionar la cantidad de violaciones a derechos humanos que hay no solamente en el país, sino en esta ciudad, que todavía, de hecho, este recinto tiene deudas para derogar los artículos que han criminalizado la protesta o para aprobar la ley de amnistía, porque hoy hay en las cárceles jóvenes que no deberían de estar ahí, que deberían de estar aquí afuera, junto con nosotros, junto con Marabunta, transformando esta realidad que es insostenible. O como pasó hoy, que se les impedía el paso a quienes se les iba a galardonar. Francamente, compañeras y compañeros, reflexionemos profundamente. No bastan los discursos, a veces muy buenos, muy bonitos, muy profundos, muy teóricos, pero si en la realidad no garantizamos, no luchamos porque el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde y no defendemos y arropamos a quienes están obligando a ese Estado a que asuma las consecuencias de violentar derechos humanos, los discursos, los galardones, los aplausos van a ser francamente innecesarios. Por nuestra parte, les agradecemos profundamente a Marabunta y a todos y todas los integrantes de Marabunta su labor, que admiramos profundamente y nos mantiene más firmes, más seguros y más dignos a quienes luchamos y soñamos con transformar esta realidad. Gracias a todos.